Bienvenidos a esta explicación clínica. Hoy vamos a diseccionar algo que todos conocemos muy bien, pero que a nivel médico es un universo absolutamente fascinante: el dolor. Lejos de ser una simple molestia, es nuestro sistema de alarma biológico por excelencia. Guiados por el rigor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Manabí, vamos a estructurar todo este conocimiento para llevar nuestra evaluación clínica al siguiente nivel. ¡Empezamos! Para no quedarnos solo en los libros, vamos a anclar todo esto en el mundo real. Imaginemos el caso de Sandra, una paciente de 23 años que llega a urgencias. Se despierta a las 2 de la mañana con náuseas y un dolor abdominal bastante vago, difuso, como un simple cólico en el centro de la barriga. Pero ojo, unas 5 horas después, la cosa cambia radicalmente. El dolor migra hacia la parte inferior derecha del abdomen, se vuelve súper agudo, intensísimo y empeora con cada movimiento. Vamos a tener a Sandra muy presente, porque su historia nos va a servir de guía. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero veremos la señal de alarma, segundo el camino del dolor, tercero los tipos clave de dolor, cuarto la famosa regla Alicia y quinto cerraremos con los retos en la práctica clínica. Vamos directos a la sección 1, la señal de alarma. A ver, si buscamos en el diccionario nos dirá que el dolor es una simple sensación molesta y aflictiva. Bueno, sí, es verdad, pero en medicina esa definición se queda cortísima. La realidad es que el dolor es una advertencia vital. Literalmente es un mecanismo de defensa primario que nos avisa de que hay amenazas serias a nuestra integridad orgánica. Vamos, que sin esta alarma nuestro cuerpo simplemente no sabría cuándo tiene que protegerse de una quemadura, de una infección o de una lesión grave. Pasamos a la sección 2, el camino del dolor y sus interesantísimas vías neuroanatómicas. Es absolutamente increíble ver cómo estamos diseñados por dentro. Cuando sufrimos un daño, unos detectores súper especializados que llamamos nociceptores captan al vuelo el estímulo, ya sea físico, térmico o químico. Y desde ahí la señal viaja por caminos distintos. Tenemos unas vías más antiguas y lentas como la paleoespinotalámica, que es la que nos da ese dolor sordo y pesado. Y luego están las vías más modernas, por así decirlo, como la neoespinotalámica, que lanza ese aviso de dolor agudo y punzante de forma casi instantánea. Imaginemos todo este recorrido como una carrera de relevos a la velocidad de la luz. Paso 1. La primera neurona coge el testigo en la periferia, en el ganglio de la raíz dorsal. Paso 2. La señal entra como una flecha en la médula espinal y cruza por el asta posterior. Y paso 3. Sube disparada hacia el cerebro, llega al tálamo y finalmente a la corteza cerebral. Y justo ahí, en ese microsegundo, es cuando el dolor se hace verdaderamente consciente y soltamos el clásico: ¡ay, me duele! Avanzamos a la sección 3. Tipos claves de dolor. Claro, en la práctica clínica sabemos que no todos los dolores son iguales, y diferenciarlos es fundamental. Por un lado tenemos el dolor somático, que viene de la piel, los músculos o las articulaciones. Es un dolor muy preciso, muy agudo, y viaja rapidísimo por las fibras A delta. Y por otro lado está el dolor visceral, que es el que viene de nuestros órganos internos. Este es mucho más impreciso, un dolor sordo y vago que viaja bastante más lento a través de las fibras C. Y aquí es donde las piezas encajan a la perfección con nuestra paciente Sandra. Fijaos cómo evolucionó. A las 2 de la mañana, la inflamación apenas empezaba en su apéndice, así que el dolor era totalmente visceral, es decir, difuso y en el centro del abdomen. Pero unas horas más tarde, cuando la inflamación creció y tocó el peritoneo parietal, que es una estructura somática llenísima de nervios, el dolor cambió por completo. Se transformó en dolor somático, súper agudo y localizado exactamente en la fosa ilíaca derecha. Esta migración del síntoma es una pista clínica que vale oro. Solo un inciso rápido, aparte de estos dos, también hay que tener muy presente el dolor neuropático, que se siente como quemazón y aparece cuando hay una lesión directa en los propios nervios. Y por supuesto no olvidemos el dolor psicogénico, donde los pacientes sufren un malestar absolutamente real, pero sin una lesión estructural evidente que lo justifique. Un escenario que requiere toda nuestra empatía. Entramos en la sección 4, evaluando el dolor con la famosísima regla Alicia. Llegamos a la herramienta más potente que tenemos para diagnosticar, la anamnesis o entrevista clínica. Y es que tal y como dictan los estándares de excelencia de la universidad, no nos podemos conformar con un simple ¿le duele? Necesitamos desarmar el síntoma y sistematizar la entrevista para ser infalibles. Y para esto usamos la regla mnemotécnica Alicia, que es una auténtica maravilla para organizar la mente. Vamos allá. A de antigüedad, para saber exactamente cuándo empezó. L de localización, ¿dónde está el foco? I de irradiación, ¿se mueve hacia alguna parte? C de carácter, ¿qué tipo de sensaciones exactamente? La otra I es de intensidad, del 1 al 10. Y la última A de atenuación o agravación, ¿hay algo, una postura, un movimiento que lo mejore o lo empeore?
Detengámonos un segundo en el carácter, la C de Alicia, porque las palabras que escoge el paciente son literalmente un mapa hacia la patología. Si alguien nos dice que siente un dolor lancinante, como si le clavaran una lanza, hay que pensar en pleuritis. Si es un cólico que va y viene de forma intermitente, apunta directo a problemas biliares o renales. Y si es urente, esa sensación insoportable de quemazón es un clarísimo indicador de problemas nerviosos como el herpes zóster. Hay que saber escuchar muy bien. Ahora metamos los síntomas de Sandra en nuestra regla Alicia a ver qué sale. Antigüedad, unas 5 horas de evolución. Localización, ahora mismo fijo en la fosa ilíaca derecha. Carácter, punzante, como pinchazos. Intensidad, severa. Y agravación, empeora muchísimo con el movimiento. Cuando cruzamos todos estos datos de forma estructurada, el diagnóstico probable cae por su propio peso. Apendicitis aguda. Así de potente y resolutiva es esta herramienta. Y finalmente, llegamos a la sección 5. Los retos en la práctica clínica. Hasta aquí todo parece encajar como un puzzle, pero el día a día en la clínica siempre nos pone a prueba. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando esta alarma biológica envejece? ¿Cómo cambia la percepción del dolor en nuestros pacientes mayores? Es una pregunta importantísima. Pues los datos neurofisiológicos son fascinantes. Resulta que con los años el sistema nervioso va perdiendo neuronas y ralentiza un poco su velocidad de conducción. ¿El resultado? El umbral del dolor en adultos mayores de 65 años aumenta hasta en un 15% respecto a un paciente joven. Es decir, su cuerpo necesita un estímulo mucho mayor para que la alarma termine de saltar. Y ojo a esta estadística porque es para quedarse helado. Hasta un 40% de los adultos mayores pueden reportar apenas unas leves molestias mientras están sufriendo eventos médicos masivos y potencialmente mortales, como puede ser una peritonitis o un infarto de miocardio. Su sistema de alarma simplemente no suena el volumen que esperaríamos, y eso puede despistarnos por completo. Por todo esto, el gran mensaje, la idea fundamental con la que nos tenemos que quedar es que el dolor es el quinto signo vital. Debe investigarse siempre de forma incansable y súper empática en cada uno de los pacientes, independientemente de la edad o de si tienen algún deterioro cognitivo. A veces el dolor no se grita, se refleja en una postura rígida o en un cambio de conducta. Hemos hecho un viaje increíble, desde el destello de esa primera neurona que detecta el daño hasta el complejo escenario clínico de un paciente geriátrico. Entender y dominar la semiología del dolor no es solo memorizar reglas mnemotécnicas, es un arte dinámico que exige conocimiento, destreza técnica y mucha humanidad. Así que, viendo todo esto, la gran pregunta que nos queda es, ante el sufrimiento, ya sea silencioso o ruidoso en una sala de urgencias, ¿estamos realmente preparados para decodificar la alarma biológica definitiva? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación explicativa. La verdadera exploración clínica no ha hecho más que empezar.